Bienvenidos a este su canal, Conociendo al verdadero Dios. Soy Jason Ferreira y les extiendo un saludo y las gracias por permitirme nuevamente llegar hasta sus dispositivos, a sus hogares o donde quiera se encuentren. Que Dios les bendiga. Y vamos a hacer hoy una excepción. Pensé en, venimos tratando los días viernes el tema del Apocalipsis, pero hoy vamos a hacer un pequeño cambio, un pequeño ajuste, y todo por la fecha. Y se preguntarán, ¿cuál fecha? Celebramos el pasado martes, o bueno, celebramos, no celebramos, sino que el mundo conmemora el 31 de octubre lo que se llama el Halloween. Sí, cuando dije celebramos fue una mala, dije celebramos digo en general el mundo lo celebra, pero no quiere decir que yo lo celebre. Pero tiene mucho sentido que no dejemos pasar esta fecha por alto, porque en algunas ocasiones hemos visto, y aún hablando del Apocalipsis, lo último que hablamos en la sesión anterior, como la pelea constante que tiene Satanás contra Jesús. Y una de esas peleas en tratar de echar por tierra eh, todos los símbolos, lo que prefigura a Cristo, siempre está en constante pelea con Cristo. Y una de las cosas que creo yo, y así lo creen muchos, que también intentó Satanás echar por tierra, fue el 31 de octubre de 1517, cuando Martín Lutero, un monje católico, clavó en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, si es un nombre un poquito raro, pero así es, en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, clavó las 95 tesis de la justificación por la fe. ¿Cuál fue la contrarrespuesta a eso? Ya también lo vamos a estudiar más adelante, que fue el Concilio de Trento. Lutero, basado en las enseñanzas de Pablo en Efesios, en Romanos y aún más en Gálatas, Martín Lutero descubre que el hombre es solo salvo solo por gracia, que no tiene nada para ganar la salvación y tampoco tiene cómo pagarla, que todo es gratis, que no hay nada que hacer. Y venimos en ese devaneo desde ese entonces porque la respuesta, una de las respuestas obviamente fue el Concilio de Trento, ya vamos a andar en eso, pero también se instituyó el Halloween, o sea, vamos tapando, Satanás queriendo tapar todo lo que hace Dios. Entonces, por eso omitimos hoy el capítulo del Apocalipsis, lo vamos a dejar para en 8 días y vamos a propósito de la fecha, pues vamos a aprovechar para estudiar un poquito la justificación por la fe. Los que me acompañaron en las clases que dimos de justificación por la fe para la Iglesia de Redención, es un tema que pues obviamente fue en pandemia, no quedó grabado en ningún canal. Voy a traerlo más adelante, ya obviamente pues con ideas más refundadas, con algo de más experiencia y más conocimiento de cómo lo di en ese entonces, como lo estudiamos en ese entonces, pero como les digo, hoy por la fecha vamos a ahondar un poquito más en eso. Entonces, entremos en materia. Gracias por eh, el like, gracias por suscribirse a este canal, gracias por compartirlo. Eso nos hace, nos incentiva y nos motiva a seguir adelante. Y qué bueno que cada día crecer como familia virtual. Y es un placer y una alegría ver las vistas, los likes, todo lo que, las manifestaciones que ustedes tienen. Es de ánimo y de placer para mí para poder seguir adelante. Así que vamos a orar, no siendo más, pidamos la bendición de Dios y empezamos. Padre bueno, al estudiar este tema pedimos la bendición y la dirección del Espíritu Santo para que, Señor, nos ayude a entenderte y a conocerte como nuestro único Dios y nuestro Salvador. Bendícenos en esta hora, nuestros amigos que nos ven
sus dispositivos, desde donde quiera se encuentren. Tu bendición sea con ellos. En el nombre de nuestro Señor Jesús, agradecemos todo. Amén. Bueno, entremos en materia. Eh, Martín Lutero nació el 10 de noviembre de 1483. Su padre Hans y su madre Margate Luther. Un año después de su nacimiento, su familia se muda al pueblo de Mansfield, lugar en el cual su padre dirigía varias minas de cobre. Su padre, en el afán de que Martín se convirtiera en un funcionario civil para darle más honor a su familia, lo envía a diferentes escuelas para que estudie. Según los deseos de su progenitor, Martín Lutero estudió Derecho. Al haber sido criado dentro de la Iglesia Católica, pero sin gozar del conocimiento apropiado de la misma, o sea, de la Iglesia Católica, siempre tuvo temor con respecto a la ira de Dios. Eso es precisamente lo que lleva a Lutero a estudiar la Biblia, a mirar y a confrontar verdaderamente quién era Dios, y en eso es lo que nosotros necesitamos seguir ahondando, seguir estudiando. El 17 de julio decide convertirse en un monje en el año 1515 y ingresa al monasterio agustino de Erfurt, acto que no fue apoyado completamente por su padre. El padre quería que él fuera abogado, pues, y le salió cura. En el año 1507 Martín Lutero fue ordenado como sacerdote y se enfocó en el tema del perdón de los pecados. En 1508 es designado como profesor de filosofía de Wittenberg. Recibió su doctorado en teología en el año 18 de octubre de 1512, año en el que también ejerció como predicador del monasterio y en Wittenberg también. Durante el año 1520, el Papa le advierte a Lutero, el, haciéndole saber que corría el riesgo de ser excomulgado a menos que se retractara de todos sus escritos. En octubre de dicho año, Lutero envió un escrito al Papa haciéndole saber que no estaba de acuerdo y que continuaría con sus enseñanzas. El Papa León X fue quien excomulgó a Martín Lutero el 3 de enero de 1521 por medio de un documento llamado Decet Romanum Pontifice. Vemos hasta aquí cómo Lutero era, por decirlo así, un tipo que no comía entero. Desde aquí lo que más o menos percibimos en su biografía y en otras muchas cosas más que ustedes pueden investigar en su casa para que esto lo investiguen en su casa. Él era un tipo rebelde, no estaba con el sistema, por decirlo así. Tanto que hablamos en Apocalipsis de personas que creen servir a Dios, pero realmente sirven a un sistema. Él iba contra el sistema. Para él Dios no estaba en un sistema, no estaba en una institución. Y creo yo que para Martín Lutero, como creo que así pensaba él por lo que deducimos de su biografía y como de pronto también pensamos mucho, la institución debe estar al servicio de Dios, no Dios al servicio de la institución. Y dice, y lo que leímos anteriormente, que tenía un concepto así como que no estaba muy seguro si Dios era un Dios de ira o necesitaba profundizar en eso. Eso fue en 1517, el 31 de octubre, las 95 tesis. Vemos que en 1521 es excomulgado, o sea, es sacado y retirado de la Iglesia Católica. Y no se retractó, jamás se retractó de la justificación por la fe, de hacerle entender a las personas que somos salvos por gracia, que no hay que pagar nada. ¿Y qué eran las 95 tesis de la justificación por la fe? Eran un documento que cuestionaba el poder y la eficiencia de las indulgencias. Ya vamos a ver qué es eso. De pronto este video lo está viendo alguien que fue o es católico, denominación. No es mi intención atacar a nadie, es simple y llanamente que entendamos qué viene de Dios y qué no viene de él. Y yo creo que en eso ahondó Martín Lutero. Cuestionaba el poder del
poder y la eficiencia de las indulgencias fue escrito por Martín Lutero y era dirigido específicamente a la Iglesia de Roma, documento por medio del cual se desacreditaban las doctrinas papales. Fue un enfrentamiento directo entre Martín Lutero y la Iglesia Católica. El principal motivo para escribirlas fue el conocimiento que tenía sobre Jonathan Tetzel, quien era un sacerdote de la Orden de los Hermanos Predicadores o Dominicos, y quien junto con el Papa León X vendían indulgencias para supuestamente limpiar los pecados de las personas con el único objetivo de enriquecerse. Las elaboró de tal manera que todo el mundo las pudiera leer y fueron también redactadas en latín. Recordemos que Martín Lutero era alemán, entonces no solamente en su idioma original, sino en el latín, porque el latín era el idioma de la Iglesia Católica y sigue siendo hasta hoy en día, ¿no? Porque también algunos han visto y han escuchado misas en latín. Entonces también por eso, y en esa época con más vera todavía, las escribió en latín. Esas 95 tesis rechazaban la posibilidad de que existiera la salvación a través de la compra de indulgencias. O sea, eso fue una contradoctrina, por decirlo así. En la iglesia existía la doctrina o la creencia de la compra de indulgencias, y ¿qué hace Martín Lutero? Una contradoctrina, por decirlo así. Perdón. Habló de la indulgencia para los muertos y para los vivos del tesoro eclesial e hizo críticas a las indulgencias. Las 95 tesis fueron condenadas el 15 de julio de 1520, o sea, más o menos casi 3 años después, fueron condenadas por el Papa León X, y luego de esto Lutero fue excomulgado de la iglesia. Le exigieron que se retractara de lo que había escrito en sus tesis, sin embargo se negó, dando de esta manera origen a la Reforma Protestante, y al mismo tiempo se dio con este acto el nacimiento de varias doctrinas dentro del cristianismo, o denominaciones, por decirlo así, porque hoy en día los presbiterianos y los luteranos se conocen como denominaciones. Entonces, por favor, no se moleste ninguna persona, ningún amigo que sea católico, no se moleste con esto, no se moleste con lo que estoy diciendo, porque no solo la Iglesia Católica entró en ese problema. De uno u otro modo, muchas de las cosas de las que se han perdido el protestantismo eh, vienen siendo errores dentro de casi todas las denominaciones, y ya lo voy a decir. Y no se moleste nadie con eso, por favor, no se molesten, solo estamos, o sea, solo queremos llegar a la verdad como llegó Lutero, descubriendo los escritos de Pablo y lo que mostró Cristo. O sea, la salvación es gratis, no hay que hacer nada, no hay que pagar nada. Mientras este grupo religioso vendía la indulgencia, yo no pertenecí nunca a la Iglesia Católica, pero pues los familiares y lo que uno conoce, eh, miremoslo, hay indulgencias, hay penitencias, hay una cosa y la otra para querer alcanzar la salvación. Y eso se llama paganismo. Querer pagarle a Dios la salvación, así sea con una cosita, eso es paganismo, porque lo contrario al paganismo es que Dios hace todo y ya hizo todo para salvarnos, todo lo divinamente, humanamente posible ya está hecho, está todo hecho. Es solo creer que ya la recibimos, y en eso es en lo que tenemos que nosotros experimentar. Hay unas de las cosas que hizo Lutero: formó la escuela escolástica y humanista, la escuela de reforma de la cual estaba a favor de la educación proporcionada y dirigida por el Estado. O sea, él fue el originador de que el Estado fuera el que proporcionara educación a quienes, a su propio pueblo, a su nación. Estableció las bases del protestantismo, provocando un gran impacto en la mentalidad de los europeos.
Sus ideas abrieron el camino a la libertad, la fe y la espiritualidad del hombre. Difundió la religión protestante, lo que ocasionó un cambio de actitud en la vida cotidiana. Logró a través de sus ideas que los campesinos se rebelaran contra el poder señorial. En ese tiempo, eso es la Edad Media, existía y aún hoy en día de uno u otro modo todavía existe el feudalismo, el magnate, el terrateniente explotando a los peones. Hoy en día eso todavía se ve porque pues, los países están llenos de eso y los ricos explotando a los pobres. Bueno, no andemos en eso más porque. Pero él logró a través de sus ideas que los campesinos se rebelaran contra el poder señorial. Muchos de sus principios son la base de los derechos humanos. Se encargó de rescatar los principios básicos de la Biblia que habían sido puestos a un lado por la iglesia. Entonces recordemos que la iglesia toma el lugar de Cristo. Esto viene siendo en el año 313, creo que fue. En el año 331, recuerden se me fue el nombre, al emperador Constantino, gracias, al emperador Constantino, cuando dicen, no, yo no voy a pelear ni con ustedes ni con ustedes, entonces juntemos cristianismo con paganismo y se hizo una ensalada y excúsenme el término, una recocha que para quedar bien con ambos, entonces esto con esto y revolvió todo. En ese periodo de oscurantismo que conocemos nosotros, que son los 1260 días, lo que interpretamos los 1260 días, donde muchos se rebelaron contra eso, algunos porque Dios siempre mantiene y tiene personas fieles, unos mantuvieron y vivieron como Cristo, otros decidieron seguir al poder romano, al poder religioso que se juntó con el poder político, que persiguieron a todo el que pensaba diferente. Ya vimos que persiguieron también a Martín Lutero y que lo acusaron y lo instigaron a retractarse. Y él dijo, no, yo esto no me voy a retractar, o sea, porque tengo que ir en contra de lo que Dios dice por hacerle caso a ustedes, o sea, eso no tiene ningún sentido. Entonces, por decirlo así, es como el padre de la reforma, pues también Lutero no, aparte de Lutero, Hus, Calvino, me acuerdo así de Hus, Calvino, Knox, Hus, bueno, eso es Wycliffe, eh, personas que mantuvieron la salvación centrada en Cristo, no en personas ni en poderes religiosos. Ese es el problema. Cuando nosotros le quitamos la potestad de la salvación a Cristo y se la damos a una persona o a una iglesia, llámese como se llame, porque no necesariamente es la iglesia católica, cualquier iglesia o cualquier persona que se atribuya el querer dar salvación o el querer dar perdón de pecados, pues obviamente, y eso es lo que la Biblia se conoce como el anticristo y ya vamos a ahondar más en eso. ¿Qué era la doctrina de las indulgencias? Las indulgencias, la doctrina de las indulgencias es un concepto de la teología católica estrechamente ligado a los conceptos de pecado, penitencia, remisión y purgatorio. En su formulación consiste en que ciertas consecuencias de pecado, como la pena temporal del mismo, puedan ser un objeto de remisión o indulgencia. La indulgencia viene del latín bondad, benevolencia, gracia, remisión y favor, concedida por determinados representantes de la Iglesia y bajo ciertas condiciones. Esta institución se remonta al cristianismo antiguo y tanto en su práctica como en su formulación se han desarrollado a lo largo del tiempo. La doctrina protestante, o sea, por eso somos protestantes, porque no aceptamos
la indulgencia como medio para expiar nuestro pecado o como para pagar la salvación. Por eso una persona o una iglesia se considera protestante. Rechaza, no la acepta por considerar que carece de fundamento bíblico. O sea, tú en la Biblia nunca vas a encontrar que tengas que pagar para ser salvo o que tengas que hacer determinada cantidad de cosas para pagar la salvación. Por tal razón, a partir de la Reforma, solo fue objeto de desarrollo en el ámbito de la Iglesia Católica. En la doctrina católica, la indulgencia, a diferencia del sacramento de la penitencia o reconciliación, no perdona el pecado en sí mismo, sino que exime de las penas de carácter temporal, de modo que los fieles deben purgarse durante su vida terrenal o de la muerte en el purgatorio. La indulgencia no es un sacramento como penitencia, puede ser concedida por el Papa, los obispos y los cardenales, a quienes, por ejemplo, recen determinada oración, visiten determinado santuario, utilicen ciertos objetos de culto, realicen ciertos peregrinajes o cumplan con rituales específicos. Aunque se trata de un concepto teológico secundario, las indulgencias desempeñaron en su momento un papel central en la historia del cristianismo. En el siglo XVI, los abusos y el tráfico económico al que dieron lugar constituyeron uno de los motivos por el que Martín Lutero se enfrentó a la Iglesia Católica. ¿Por qué se enfrenta Lutero a la Iglesia? Porque les dice: lo que ustedes están haciendo está mal hecho. No hay que pagar para ser salvo, no hay que pagar para recibir perdón, no hay que pagar para recibir la benevolencia de Dios. Eso se llama paganismo. Querer yo pagar la salvación, eso es paganismo, querer pagar el perdón, querer expiar por mis propios méritos mis culpas. Y las denominaciones, me disculpan, la gran mayoría de denominaciones están llenas de eso, donde se le enseña a la persona de pronto no a pagar con determinada ofrenda, por decirlo así, con una oración o con una medallita, con una, perdónenme, con una camándula, con algún, o vaya de rodillas a no sé dónde, vaya hacia tal lado. Pueda que en muchas denominaciones no se haga eso, pero sí se le enseña a la persona que tiene que vivir para obedecer a Dios y así ganarse la salvación. Y de eso están llenas muchas denominaciones. No aceptamos o nos da miedo aceptar la gracia de Dios. Y en eso fue lo que Martín Lutero hizo y en eso se enfrentó a la iglesia y ya vimos lo que pasó, porque hay salvación en quién. En Cristo hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. No hay que acudir a nadie, a nada más ni a nadie más. Nadie puede tomarse la atribución que tiene Cristo de dar salvación y la atribución que tiene Cristo de perdonar pecados. Y eso es lo que pasa. Citas bíblicas unas pocas citas bíblicas voy a traer acá que confirman eso. Leemos de Efesios 2, 8 al 9, porque Martín Lutero se basó mucho en los escritos de Pablo y Pablo es el adalid de la justificación por la fe. Lo que hace Lutero es como volver o sea, como que lo que se perdió por un tiempo, como que volver otra vez a sacarlo. Y oiga, miren lo que está escrito en los escritos de Pablo. Hasta ese momento no había Biblia, ¿no? Porque la Biblia por decirlo así, armada. Cuando digo armada, es que hay escritos de diferentes autores, eso siempre existió, pero ningún escritor, no se molesten con lo que voy a decir, pero ningún escritor cuando escribió perdónenme la redundancia, ningún escritor cuando hizo su escrito en su tiempo y en su época, pensó que más adelante o pensó que iba a escribir para juntarlo a un libro, a una Biblia como nosotros lo conocemos. Ellos se hacían escritos en su época para determinadas personas, en determinadas condiciones, y ya. ¿Qué hacen en el Concilio de Trento? Que es la respuesta
a la justificación por la fe, a las 95 tesis de la justificación por la fe. Se reúnen una cierta cantidad de personas que pues, en eso andaremos después. Ellos cogen esos escritos y dicen, esto va a ser la Biblia, esto. Entonces, bueno, dicen, bueno, esto va a ser la Biblia y ya. Y dejan por fuera unos escritos que es lo que se tiene considerado como apócrifos o deuterocanónicos, que se dejan así porque algunos dicen ellos, eso son cosas en las que también es necesario ahondar, porque nos dicen esto es apócrifo, esto es deuterocanónico, esto no está inspirado por Dios, pero pues, o sea, no quiero que me tomen a mal lo que voy a decir, pero solo el Espíritu Santo es el que nos dice que está inspirado por Él y que no. Y lo digo porque he leído libros apócrifos y encuentro cosas que no me son del todo, y no estoy diciendo para que me acusen de hereje y no. Pero hay cosas que usted dice, oiga, esto no está tan traído de los cabellos. Es que ya nos enseñaron así, nos hemos ceñido a eso y el que piensa diferente o quiere pensar diferente, entonces ya es hereje, ya es cosas que no deben ser. El crecimiento y la experiencia personal. Yo no estoy diciendo que entonces ahora vamos a agregar a los deuterocanónicos o a los apócrifos de la Biblia. Yo no estoy diciendo eso. Es que simple y llanamente hubo un contexto en el que se reunieron cierta cantidad de personas que ellos decidieron qué iba y qué no iba en la Biblia. Pero nosotros tenemos la oportunidad de experimentar. Experimentamos, ¿será que esto sí? ¿Será que esto no? Por ejemplo, y eso hasta en la misma iglesia hablamos de eso. Porque dice, bueno, ¿y el libro de Esther qué hace aquí? Y ustedes pueden dar nota que el libro de Esther no menciona a Dios, que creemos sí que Dios intervino claro, o sea, no menciona a Dios directamente, pero sí menciona la obra de Dios en su pueblo y por eso digo, bueno, listo. Pero aún en la iglesia, y yo desde pequeñito escuché eso, en la misma iglesia dicen, bueno, pero es que este libro no menciona a Dios, pues, pero, o sea, detrás bambalinas ahí está Él. Y eso es un tema que en lo que de pronto me puedo eh, confundir o confundirlos a ustedes y de pronto puedo lanzar ideas que de pronto no les gustan y bueno, lo dejo ahí, no me quiero meter en problemas, pero solo explico el contexto. O sea, y Martín Lutero vuelve a los escritos de Pablo, todavía no había Biblia en ese momento. Y dice en Efesios, por gracia, Efesios 2, 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación es que gratis. ¿Cuánto cuesta? No cuesta nada. No tenemos que pagar nada. Si fuera por una sola obra, ya no sería por gracia. Ya estoy pagando la salvación y eso no funciona así. Eso no funciona así. Y eso es a lo que nuestra mente se resiste. Y por eso les digo, sí, pueda que en solo una iglesia apoye las indulgencias. Ya sabemos qué iglesia es. Pero las demás, por ejemplo, tenemos frases que para mí yo ya no comparto eso. Respeto mucho al que siga predicando eso y al que siga hablando eso, pero eso para mí no tiene ningún sentido. Frases que escuchamos en la iglesia como la salvación es por gracia, pero eso no me exime de obedecer. Al fin, ¿que es por gracia o no es por gracia? Porque si a la gracia le agrego obediencia, pues Concilio de Trento, y ya vamos a estudiar eso. Hay personas que creen, no confían suficientemente en la gracia y activan la gracia cuando hay obediencia. Y eso es totalmente erróneo, eso es paganismo. Así suene muy bonito, pero eso es paganismo, porque le quitamos la obra a Cristo. Es eso. Yo me pongo déjeme Señor, usted lo que hizo no es suficiente, entonces déjeme, yo le ayudo con
con esta cosita déjeme yo y le pago. Eso no es así. Sigamos leyendo. Pero sabemos de Romanos 3, del 19 en adelante dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley no me salva. Pero ¿cuál es el objeto de la ley? Mostrarme que estoy en pecado. Cuando yo me paro frente a la ley no me puede salvar. ¿Qué me muestra? Que yo estoy mal. ¿Y que necesito qué? Pues necesito un remedio para ese mal. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para los que creen en Él. ¿Quién es el antídoto a esa enfermedad que me muestra la ley? Cristo Jesús. La ley me hace unas exigencias, pero la ley no me salva. ¿Qué necesito yo? A Cristo, que es superior a la ley, que fue el único que vivió de acuerdo a los principios de Dios, que por decirlo así, cumplió la ley, cumplió los profetas. Y entonces, como yo no puedo, tengo que acudir a Cristo, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. Somos justificados. ¿Cuánto hay que pagar por la justificación? Nada. Gratuitamente. Por medio, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios nos vive recordando lo que hicimos. No, qué dice aquí que hace Dios con los pecados? No los tiene en cuenta, no los toma en cuenta. No hay por qué seguir pagando algo que no nos están cobrando. No tenemos que seguir haciendo penitencias, ni expiaciones, ni nada de eso, nada. Nosotros somos los que nos fascina estar recordando, pues, y ni siquiera nuestros pecados, nos fascina es estar recordándole los pecados a los demás. Cuando Dios, ¿qué hace? Dice que tiene tanta paciencia que pasa por alto los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que el que sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde está la jactancia? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿De qué nos jactamos nosotros? ¿De qué nos jactamos? De nada. ¿Dónde está si no es por obras, ¿dónde está la jactancia? Es que yo tengo la verdad, mi iglesia tiene la verdad, yo hago determinada cosa, yo cumplo determinada norma, determinada doctrina, determinada. ¿Dónde está la jactancia si eso es gratis? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es solamente Dios Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Lo que estudiamos en Efesios. ¿Dios es para quién? Para todos, nos justifica a todos. La justificación, la salvación es para cuántos, para todos, porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso Él se pone como propiciación. ¿Para qué? Para todos y brinda salvación para todos. Luego, por la fe,
invalidamos la ley en ninguna manera, sino que ¿qué? Confirmamos la ley. ¿Y por qué dice aquí invalidamos la ley? Porque el que acepta la gracia de Dios, acepta el regalo de la salvación, el que cree que ya fue dada desde antes de la fundación del mundo, empieza a vivir, el que participa del regalo de la salvación, empieza a vivir como salvo, empieza a vivir como Cristo. Y el que vive como Cristo, pues obviamente confirma la ley, porque acepta la justicia de Cristo. No mira la ley para intentar hacer lo que le falta y así justificarse delante de Dios, sino que ¿qué? Acepta a Cristo como su Salvador, y el que camina entre la miel, pues algo se le pega. Y no se le pega algo, se le pega todo. Porque al que anda con Cristo se le pega todo, 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 todo se le pega y empieza a vivir como Cristo. Por eso confirma la ley, pero no anda pendiente de la ley. ¿Con quién anda? Anda con Cristo y eso se vuelve natural y tengo que estar mirando constantemente la ley en que estoy fallando. No, la persona que vive con Cristo no anda mirando la ley, porque Cristo se vuelve el centro y esa persona empieza a actuar y a vivir como Cristo. Ama a Dios y ama al prójimo. Eso es sencillo. Siguiente cita. Romanos 4 del 1 al 12. Porque sí, ya hablamos de la gracia y creo que ya tenemos claro en eso. Pero aquí en esta parte, Pablo habla del que intenta pagar. Que pues diremos que halló a Abraham, que pues diremos que halló a Abraham nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. O sea, eso de que Abraham, el padre de la fe, y él ejerció fe y así le pagó. No, tampoco. Abraham no tiene nada para jactarse delante de Dios, está diciendo aquí. Porque, ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y esto lo pongo en rojito para que lo tengamos bien claritico. Y para que a usted no se le olvide, así como no se le olvida Romanos 3:23, Efesios 2:8, que dice que la salvación es por gracia, no se le olvide esto. ¿Por qué? Porque este verso 4 va en contra de las indulgencias y de lo que es justificación. Más bien, va en contra de las indulgencias y va a favor de la justificación por la fe. Dice, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. O sea, si tú intentas pagarle a Dios la salvación, si tú intentas, tienes ese pensamiento de, bueno, yo con esto le voy a pagar y quiero agradar a Dios y quiero quedar bien ante Él. Sí, eso es como los bancos. A ver, entonces hagamos abono a la deuda. No, aquí no es como los bancos. Dios no es un banco. Ah, no, le voy a pagar la deuda a Dios, voy a abonar a la deuda y voy a disminuir deuda y voy a disminuir intereses. ¿Qué hace Dios con eso? Dice, no, 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 no lo intente porque si usted va a querer agradarme con eso, ¿cómo se lo voy a contar? Como deuda, o sea, ahí sí usted me va a deber. Si usted cree que hace algo para aceptar, para creer que yo le voy a dar mi gracia y mi salvación, pues se lo voy a contar cómo. Y no es que sea literal, sino que es una forma en la que Pablo escribe para que nosotros entendamos que no hay con qué pagar eso, que es solamente creer y aceptar a Cristo y vivir como Cristo, que es la consecuencia de creer en Cristo. Esa es la consecuencia de aceptar la salvación. Vivir como salvos, que no, vivir como salvo no es pagarle a Dios, es que yo camino con Dios porque eso es naturalmente y eso es libremente, dice Juan 15, Cristo en Juan 15, separados de mí, dice, todo pámpano que está en mí tiene buen fruto y separados de mí ustedes no pueden hacer nada. Entonces es unirme a Cristo porque es la naturaleza de andar con Él y de entregarme a Él. Más al que no obra, sino en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. O sea, ¿qué está diciendo aquí Pablo? No haga cosas para pagarle a Dios lo que Él ya hizo por usted.
quédese quietico, que si usted se queda quietico, ahí sí le es contado por gracia, ahí sí, pero si usted hace para pagarle, pues se lo cuentan como deuda. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellas cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? ¿Para quién es? Pues es para ambos, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No, en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, no como pago. Ellos no se circuncidaban para pagarle a Dios, sino que como una señal de entrega. Por eso ya la circuncisión no era en la carne, sino ahora para nosotros es en donde. En el corazón es una señal de que estamos con Cristo, pero no circuncido mi carne o circuncido mi corazón para agradar, para pagarle a Dios, sino para qué? Como una muestra, como una señal de que, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de los creyentes no circuncidados, a fin de que la fe les sea contada por justicia. Y padre de circuncisión para los que no solamente son de circuncisión, sino sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. La ley no puede ser más alta que la gracia, la obediencia no puede estar más arriba de la gracia. Entonces tengo permiso para pecar. No entendemos la gracia de Dios. Una persona que acepta la gracia y que vive en gracia, perdónenme la expresión, hace lo que se le da la gana. No, es que eso es lo que no entendemos. Decimos somos salvos por gracia, pero entonces si no le agregamos la obediencia, la gracia no se activa. Una persona que vive en gracia, aceptó a Cristo, vive como Cristo y sigue los principios de quién? De Cristo. Ama a Dios como a sí mismo y ama a su prójimo. No hace lo que se le da la gana y perdón. Vuelvo y me expreso de esa manera, pero es para que lo entendamos un poquitico más. Porque si los que son de la ley son herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. ¿Para qué fue dada la ley? Y eso lo dice Pablo en Gálatas. La ley fue dada para las transgresiones, para contener la maldad. ¿Cuál es la manera de contener la maldad en el mundo, en nuestros países, en nuestras ciudades? La ley. Esa es la función de la ley, contener la maldad. Un pueblo sin ley, pues obviamente se desboca y, mejor dicho, la ley es lo que nos mantiene así, pero eso no nos sirve para ser salvos por muy bueno y muy bonito que sea. ¿Quién es? Cristo Jesús. Por eso no andamos en la ley, sino andamos como Él anduvo, como dice Primera de Juan 2:6. Hay que andar como Jesús anduvo, o sea, por encima de eso, porque Cristo es superior a la ley. Por eso andamos en espíritu y andamos en gracia. El que anda en gracia no vive como Él quiere. ¿Vive como quién? Vive como Cristo. Eso es sencillo. Suena un poquito difícil, pero es sencillo. Eso es sencillo. Vivir en gracia es vivir como salvo y vivir como Jesús. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto,
o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Abraham experimentó la gracia y la salvación, por eso es el padre de la fe, no por lo que él hizo, sino porque él entendió quién era Cristo y él entendió la salvación, por eso es el padre de la fe, no por lo que él hizo, sino por lo que Dios hizo por él, por eso es padre de la fe. Y dice, uy, pero esta cita tan larga que usted trajo, por eso la leí completica y la leo completa, porque necesitamos entender eso como Abraham, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que se levantó de los muertos, a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Gálatas 2:15 al 21 dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. La ley que me muestra que estoy mal, pero la ley no me salva. ¿Quién me salva? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me entregó, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces, si la justicia viene, perdón, si la justicia viene por la ley, dice Pablo aquí, pues cuando dice por demás murió Cristo, ¿qué quiere decir aquí Pablo? Pues o sea, si me voy a ser juzgado por la ley, si la justificación viene por la ley, pues ¿para qué murió Cristo si yo solito puedo cumplir eso, pues ¿para qué Cristo? ¿Para qué? Si yo solito puedo. ¿Qué hace Pablo? Confirmar el sacrificio de Cristo y la salvación que viene de él. Bueno, yo sé que este video está un poquito largo. Gracias por tenerme paciencia. Ya me queda lo último. Gracias por quedarse hasta acá. Aguántenme un poquitico. Es un tema tan extenso que traté de simplificarlo lo que más se pudo, pero sigamos adelante en la última parte, que es el Concilio de Trento, y ya con esto termino. El Concilio de Trento fue un concilio ecuménico de la Iglesia Católica desarrollado en periodos discontinuos durante 25 sesiones en los años 1545 y 1563. O sea, en 1517 es la exposición de las 95 tesis de Martín Lutero. En 1521 lo excomulgan a él. Y en 1545, o sea, más o menos 24 años, a ver si me da la cabeza, no, un poquito más, 29, 20, no, oiga, estoy mal de matemáticas. Del 17 al 45 son 27, 28 años. 28 años después empiezan ya la refutación como tal de la gracia y de la justificación por la fe. O sea, la iglesia vuelve y dice, ¿por gracia? No, venga, venga, nos sigue pagando, venga, lo seguimos. Ustedes no son libres del todo, vengan para acá que aquí los... Tuvo lugar en Trento, una ciudad del norte de Italia, la que era entonces la ciudad imperial libre regida por un príncipe obispo. Se convocó en parte como respuesta a la reforma protestante, con el fin de aclarar diversos puntos doctrinales. Sus objetivos son definir la doctrina católica, disciplinar a los miembros condenando la reforma protestante, o sea, el que pensaba como Lutero, ¿qué pasaba? Excomulgado.
considerado por la Santa Sede como una herejía. ¿Quién es hereje? El que piensa libre. La palabra hereje no quiere decir que va en contra de la iglesia y de las creencias. Es alguien que piensa libre. Libre, eso es una persona hereje. Es un término que adoptamos mal porque se lo aplicamos a alguien. No, es que este salió con una creencia rara, entonces ese es un hereje. No, es una persona que piensa y está experimentando libremente si eso viene de Dios o no viene de él. Eso es un hereje. Fue el concilio más influyente y su importancia histórica se debe haber definido la doctrina de la Iglesia sobre la Sagrada Escritura. O sea, la Iglesia está por encima de la Biblia y por encima de Dios. La tradición, los sacramentos, el celibato, prohibiendo el casamiento de sacerdotes. Martín Lutero fue un cura, él se casó. Aquí ya le prohíben a los sacerdotes casarse. La afirmación de la supremacía de la autoridad papal, el decreto de la fundación de seminarios y de la delimitación de los campos de la aplicación de teólogos. El concilio definió las nuevas normas dogmáticas, litúrgicas y éticas de la Iglesia, la práctica, en especial las prácticas rechazadas por los protestantes, la presencia real de Cristo en la Eucaristía, o sea, si en o sea, Cristo, o sea, ¿qué quiere decir acá? Que Cristo solo está en los cultos que hace la iglesia, fuera de los cultos Cristo no está. Es esto, eso es Concilio de Trento. Cuando en mi iglesia o en mi denominación yo creo que en el programa que estoy haciendo o en la iglesia donde yo me comulgo, allí solamente está Cristo, pues, ¿cómo se llama eso? Concilio de Trento. Yo limito a Dios a, a un espacio temporal de tiempo o a un rito o a un sacramento. Eso es Concilio de Trento y eso no puede ser así. Dios está en todas partes y va con nosotros. ¿Qué dijo en Mateo 28? Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. O sea, doquiera vayamos está Cristo. Pero ¿qué hacen este tipo de creencias? Encerrar a Dios a un espacio, a una creencia, a un rito y coarta la libertad en el ser humano. Justificación por la fe y por obras. Mire, conservación de los 7 sacramentos, indulgencias y la veneración de la Virgen María y los santos. O sea, contra todo eso fue que se levanta el protestantismo, estaba contra la Eucaristía. El protestantismo estaba contra la Eucaristía, estaba con la justificación por la fe, no por las obras, contra las indulgencias, contra la veneración. ¿Y qué hace el Concilio de Trento? Le dio la vuelta a la torta. El espíritu e idea del concilio fue plasmado por la gestión de los jesuitas Diego Lainez, Alfonso Salmerón y Francisco Torres. La filosofía fue inspirada por Cardillo de Vilipando y las normas prácticas sobre sanciones de conducta tuvieron como exponente principal al obispo de Granada, Pedro Guerrero. Este concilio culminó bajo el mandato del Papa Pío IV. Se decidió que los obispos debían presentar capacidad y condiciones éticas intachables, se ordenaba crear seminarios especializados para la formación de los sacerdotes y se confirmaba la exigencia del celibato clerical. Los obispos no podían acumular beneficios y residir en su diócesis. Se impuso en contra de la opinión protestante, por eso pongo eso aquí en rojo, se impuso en contra de la opinión protestante la necesidad de la existencia mediadora de la iglesia como cuerpo de Cristo. ¿Cómo se llama eso? Anticristo. Cualquier persona o denominación que se pone por encima de Cristo, ¿qué es? Un anticristo. Entonces la iglesia dice no. Cristo no da la salvación. ¿Quién da la salvación? ¿Quién otorga el perdón? La iglesia o uno de mis agentes. Para lo que se pone en contra de la opinión protestante la necesidad de la existencia mediadora de la iglesia como cuerpo de Cristo para lograr la salvación del hombre, reafirmando la jerarquía eclesiástica siendo el Papa la máxima autoridad de la iglesia. Se ordena la obligación de los párrocos, predicar los domingos, días de fiestas, impartir catequesis a los niños, registrar nacimientos, matrimonios y fallecimientos,
reafirman la validez de los 7 sacramentos, la necesidad de la conjunción de la fe y las obras. Aquí era donde quería llegar. Todo este video fue para llegar acá. Lo que está en contra del protestantismo. El protestantismo se basa en la gracia. ¿En qué se basa lo que va contra el protestantismo? El Concilio de Trento, lo que en muchas de nuestras iglesias y en muchas denominaciones se predica. La gracia no es suficiente, hay que agregarle ¿qué? Hay que activarla con obediencia. ¿Y qué es eso? Si en nuestra denominación, en nuestra iglesia estamos predicando eso, estamos predicando el Concilio de Trento. La gracia, la obediencia no activa la gracia por sí sola es suficiente. ¿Por qué obedezco? Porque es que yo vivo como Cristo y no vivo para obedecerle, sino que camino con Él y naturalmente yo voy a obedecer. O sea, no tengo que convertir la obediencia en un pretexto para pagarle a Dios o para querer pretender mostrarle a Él que yo quiero estar con Él, sino que vivo con Él y automáticamente y sin darme cuenta y sin querer queriendo, obedezco y eso se transforma en fidelidad. La necesidad de la conjunción, el Concilio de Trento reafirmó la necesidad de la conjunción, o sea, la unión de la fe y las obras, sumadas a la influencia de la gracia divina para lograr salvación. ¿Cuándo se activa la gracia según el Concilio de Trento? Cuando yo obedezco. Eso es lo que no puede o lo que no podemos seguir predicando eso. Lo digo con mucho amor, con mucho respeto, pero firme. La gracia de Cristo es suficiente para todos. No hay que enseñar gracia con obediencia. Es que sí, yo soy salvo por gracia, pero eso no me exime de obedecer. ¿Cómo se llama eso? Concilio de Trento. No tiene nada que hacer eso en nuestra predicación, nada. Perdónenme si soy tajante en eso, pero son conceptos de los que debemos salir y levantar a Cristo como nuestro único Salvador y como nuestro único mediador. Si la obediencia es la consecuencia de vivir con Cristo, yo vivo como Cristo y sin querer queriendo, como respirar. Vivimos pendientes del respiro. Respire, no. Respire. No. ¿Eso cómo va haciendo? Es tan normal y tan natural para nosotros respirar que así es una persona que vive con Cristo. Sostenía, restando crédito a Lutero, que sostenía que el hombre se salva solo por la fe sin la conjunción de las obras que realizase. Creo que no tengo más que decir. Discúlpenme si el video fue largo. Creo que amerita. Gracias por llegar hasta el final. Ojo, ojo. Si como iglesia y como denominación, llámese como se llame, seguimos predicando salvación más obras. Eso no puede ser, porque eso está mal, eso es de una cita malinterpretada del libro de Santiago. Muéstrame tu fe perdón, muéstrame tus obras y yo te diré si tienes fe. Estoy parafraseando. Dicen, y Santiago habla de eso. Pero Santiago está hablando de las personas que caminan con Dios, no de que eso sea un requisito para mostrarle a Dios y para mostrarle a los demás. Gracia, es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque si fuera por el sábado, Señor, yo guardo el sábado y ya, suficiente. No, tendría de qué jactarme. ¿Cuál es el ejemplo más grande y pues no digo perfecto, pero sí el ejemplo de la Biblia que explica qué es salvación por gracia es el ladrón de la cruz? ¿Cuántos sábados guardó? ¿Cuántos diezmos? ¿Cuántas reformas? No,
Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo Cristo? Listo, allá nos vemos. Ya. Ah, entonces no tengo, entonces puedo hacer lo que se me dé la gana. No, perdón que vuelva y me refiera en esos términos, pero es que así pensamos. Ah, entonces vivo bajo la gracia, entonces una vez salvo, siempre salvo y hago lo que quiero. No, una persona que vive en gracia, vive con Cristo, experimenta con Cristo y vive como Cristo. Lo que pasa es que entendemos mal la gracia. La vemos como un permiso para, no, como es gratis y es por gracia y no me costó nada y como no me costó nada y no tengo cómo pagarla, pues bueno, no, no derrochemos los beneficios de la salvación, los beneficios de vivir con Cristo, es eso. No es por obras para que nadie se gloríe, pero cuando tú estás con Cristo, vas a vivir con Cristo y tu vida va a ser diferente. Me voy, gracias por llegar hasta acá. Perdón, yo sé que fue largo, pero intenté sintetizar lo menos posible. Gracias, Dios te bendiga. Un likecito, un comentario, una suscripción, todo eso va a ser de bendición para nosotros. Oremos. Señor, gracias porque nos permite en tu amor y en tu misericordia entender lo que has hecho por nosotros y que eso es suficiente, Señor, para nuestra salvación. Lo único que podemos hacer es recibirte en nuestro corazón como nuestro Salvador, como el dueño de todo. Y Señor, anhelar, eso sí, vivir como tú, pero eso solo, Señor, viene si estamos en constante comunión contigo. Bendice a nuestros amigos que nos han visto en esta hora, amado Padre. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia, amado Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesús agradecemos todo. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos en el siguiente video.